Perfecto. Bien. Buenas noches entonces a todos los que nos acompañan en este momento y también a los que se vayan uniendo a lo largo de la conferencia educativa y a quienes la escuchen después de manera posterior, porque ustedes saben que está planeado en el curso que la actividad final se haga sobre estas conferencias educativas. Por eso es importante participar o luego escucharlas cuando ya tengan un poco más de tiempo y tranquilidad para que puedan atender bien la actividad final del curso, que es una actividad que se hace sobre las tres conferencias educativas. Bueno, entonces en esta noche vamos a trabajar el tema de la filosofía árabe y de la filosofía judía. Ahorita están de moda, ¿no es cierto? Judíos y palestinos, ahorita tenemos todo este problema de Israel con el Líbano, con Irak, toda esa zona tan compleja que estamos viviendo es básicamente un conflicto entre árabes y judíos. Entonces es muy interesante que en la Edad Media se presentaron estas dos grandes filosofías que complementan lo que veíamos la vez pasada, ¿no? La vez pasada que hablábamos de la filosofía cristiana en la Edad Media, nos dedicamos toda la conferencia educativa a hablar de la filosofía cristiana en la Edad Media, porque es la más amplia, ¿no? La más amplia, la que más nos interesa a nosotros. Pero también tenemos una filosofía árabe y una filosofía judía. Eh, Iniciemos y vamos diciendo algunas generalidades. Bueno, una introducción. Entonces queremos conocer las características de la filosofía árabe y judía en la Edad Media, ¿no es cierto?, con el fin de reconocer el aporte de estas culturas al quehacer filosófico de la humanidad y las ideas de sus principales filósofos. Entonces, queremos conocer cómo era, por lo menos en líneas generales, tanto la filosofía árabe como la filosofía judía. Esa sería la introducción. Y el objetivo, que va más o menos por el mismo lado, pues identificar esas características, conocer algunos de sus representantes y que esto nos sirva de apoyo a nosotros también para el desarrollo de las actividades del curso que estamos haciendo en este momento de colaborativo que estamos trabajando ya en esta reto 3, ¿no?, que estamos ya empezando. Bueno, entonces ese sería el objetivo. Bueno, entonces tenemos una filosofía árabe en la Edad Media. ¿Dónde están ubicados los árabes musulmanes, como los quieran llamar, durante la Edad Media? En primer lugar, ocupan un extensísimo territorio, ¿no es cierto?, que cubre, pues obviamente, la península arábiga, que es donde inició el Islam, ¿cierto?, con el profeta Mahoma, por allá en el año 700 y pico, ahora lo vamos a ver, eh, perdón, 600 y pico, aparece el Islam de mano del profeta Mahoma, eh, predicando una serie de cosas que las vamos a ver ahora, y ocupa la península arábiga, se extiende hacia el norte, ocupando todo lo que llamamos la Tierra Santa, el Oriente Medio, donde está ahorita la guerra. Y toda esa parte del Oriente Medio también va a ser de influencia musulmana. Luego se extiende hacia la izquierda de ellos, hacia la izquierda de ellos, todo lo que conocemos ahora como Egipto, toda la parte norte de África, ¿no?, de Túnez, también Marruecos, que llamamos nosotros, y aprovechando la cercanía, que es de unos pocos kilómetros, entre Marruecos y lo que ahora llamamos España. Recuerden que todos esos nombres son nuevos, España no se llama España durante la Edad Media, ni se ha llamado con los romanos tampoco, los romanos la llamaban Hispania, los árabes la van a llamar Al-Ándalus, ¿cierto? También nosotros la llamábamos Iberia, eh, entonces son nombres, esos otros nombres son nuevos, ¿no? Marruecos, España, Francia, Alemania, Italia, esos nombres no existían en la Edad Media. Entonces se extiende, aprovechando esa cercanía entre Marruecos y España por el Peñón del Gibraltar, los árabes entran a España y la invaden. La invaden, entran primero los bereberes, después van a entrar
un poco los árabes un poco más cultos, más provenientes de Egipto y de Arabia, van a invadir España y lo que llamamos hoy España, el Al-Ándalus que llamaban ellos, y van a quedarse en la península ibérica, se van a quedar prácticamente 8 siglos, hasta que en el año 1492, el mismo año del descubrimiento de América, los reyes católicos van a expulsar al último rey árabe de Granada, ¿no? Boabdil el Chico, me parece que se llamaba, que va a ser el último rey árabe en la península ibérica. Y con ellos ya se termina pues toda esta influencia de la dominación, aunque muchos árabes van a seguir viviendo en España durante un corto tiempo, porque luego los reyes católicos van a hacer una persecución muy fuerte, tanto contra los árabes como contra los judíos. Los van a obligar a convertirse al cristianismo. Algunos se convierten al cristianismo en serio, otros se convierten de mentiras, y al final los reyes católicos se cansan y expulsan a los árabes y a los judíos de la península ibérica. Entonces, todo ese territorio muy amplio, desde la Tierra Santa, pasando por la península ibérica, pasando por Egipto, cubriendo todo lo que llamamos hoy Túnez, Marruecos, España, Portugal, que llamamos ahora, todo eso va a ser de influencia islámica. Y allí se va a desarrollar la filosofía árabe, tanto en Bagdad, que va a ser muy importante, ¿no es cierto? En Bagdad, en Damasco, en Alejandría, en el Cairo, va a haber un importante desarrollo filosófico y teológico, y también en lo que llamamos ahora España, también se va a dar un fuerte desarrollo filosófico y teológico de manos de algunos grandes filósofos árabes que tenemos allí. De manera que estamos hablando de una potencia, un imperio muy grande, el imperio, podríamos llamarlo, un imperio islámico, ¿no es cierto?, que llegó a entrar dentro de Europa por España y por Portugal. Mm, bueno, luego también tenemos una presencia judía. La presencia judía es un poco más, dijéramos, apátrida no, porque no es la palabra adecuada, es lo que los judíos llaman la diáspora, ¿no? La diáspora es la dispersión. La palabra diáspora es lo mismo que dispersión, como el pueblo de Dios, después del año 70, después de la muerte de Cristo, van a pasar otros 40 años más o menos, y más o menos hacia el año 70, Pompeyo, el gran general romano, va a acabar con la existencia del Estado de Israel, ¿no es cierto? Va a destruir la ciudad de Jerusalén, va a robarse todos los tesoros del gran templo, el templo va a quedar destruido totalmente. Lo único que encontramos ahora del templo es lo que llamamos el muro de las lamentaciones, que es como el cimiento sobre el que se construyó el gran templo de Jerusalén, el segundo templo, el tercero me parece, porque el primero, el templo de Salomón, pues fue destruido mucho antes. Entonces, los judíos no tienen territorio. Ellos están en todas partes, son como los gitanos. Están en todas partes. Están en Arabia, están en África, están en España, están en Portugal, están en Francia, en Italia, por todas partes, y son muy hábiles. Ahora, incluso hasta hoy, son muy hábiles para los negocios. Durante la Edad Media muchos de ellos van a ser prestamistas, banqueros, hasta los reyes les van a pedir plata prestada a los judíos. Entonces las comunidades judías eran pequeñas en comparación con las comunidades cristianas o con las comunidades árabes. Las comunidades judías eran muy pequeñas, pero eran muy activas porque tenían mucho poder y mucha riqueza detrás de todas esas persecuciones en la Edad Antigua y en la Edad Media contra los judíos. En el fondo lo que había era un poco de codicia de los bienes que tenían los judíos. Y aparte de otras cosas que los hacían odiosos, por ejemplo, el hecho de que los judíos hubieran matado a Cristo, pues ha sido aprovechado a lo largo de la historia, hasta los nazis. Ese pretexto ha sido aprovechado para atacar a los judíos y para robarlos y para hacerles todas estas cosas. Luego, ya saltados los años, muchos años después de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo judío va a recuperar una parte de la tierra que era suya en tiempos de los romanos, y van a regresar en el año 1947 a reconstruir el Estado de Israel.
los palestinos también, que son un pueblo muy antiguo, algunos dicen que son descendientes de los filisteos, pues ya están allí en la Tierra Santa, entonces va a empezar este conflicto entre judíos y palestinos, pues que ya, no, o sea, no hay necesidad de decirlo. En este momento está este problema de Irán e Israel, el problema de Israel contra el Líbano, contra Hezbollah, contra, ¿cómo se llama otro grupo? Contra Hamas, que son los grupos terroristas, para decir la palabra exacta, ¿no es cierto? Los árabes dicen que son guerreros, pero pues para nosotros son grupos terroristas por las cosas que hacen, entonces están allí. Yo no le doy la razón ni a los unos ni a los otros, tengo que dárselas a ambos. Los dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo palestino, tienen derecho a estar en su tierra. Habría que ver la forma de que los dos estados tengan allí su espacio. Pero bueno, esa es otra discusión. Solamente es como para ubicarnos en la cosa. Entonces tenemos una filosofía árabe en la Edad Media, en todos esos espacios, ¿no es cierto? Que va a ser muy rica. Entonces miremos aquí, ahora sí, centrémonos solamente en la filosofía árabe, ¿no es cierto? Centrémonos solamente en la filosofía árabe y hagámoslo partiendo de una contextualización. Una contextualización. Entonces dice que el Islam, podemos ver un grupo de creyentes estudiando el Corán, todas estas imágenes, excepto la niña bailarina de la primera diapositiva, todas estas imágenes son creadas con inteligencia artificial. Entonces dice que el Islam es una religión de origen abrahámico, o sea, los árabes consideran que el origen de su religión está en Abraham, el gran profeta judío. Miren cómo es estos contrastes tan simpáticos, por decir una palabra, ¿no es cierto? Ellos se consideran una religión abrámica. Obviamente los judíos son una religión abrámica. El primer judío es Abraham. Y los cristianos también consideramos que venimos de Abraham. Abraham es el padre de la fe. Es el primer hombre que cree en Dios como nosotros lo entendemos. Antes estaba el politeísmo, el animismo en el África, en algunas partes de América Latina también, en América del Norte también, el animismo, otras formas de religión, pero el primer hombre que cree en Dios, un Dios personal, un Dios individual, un Dios del que no se puede hacer imagen, etcétera, es el pueblo perdón, es Abraham. Por eso Abraham es el padre de la fe. Entonces, Abraham es el padre de las tres grandes religiones, del Islam, del judaísmo y del cristianismo. Tenemos un padre común, pero nos la pasamos peleando entre todos como locas, pues, a lo largo de la historia. Entonces es una cosa un poco simpática. Bueno, fundada por Mahoma en el siglo VII después de Cristo, se caracteriza el Islam por un monoteísmo absoluto. Ellos no admiten la Trinidad, ellos no admiten que fuera de Dios hay alguna división, para ellos Dios es uno solo. Alá es Dios y Mahoma su profeta, y no hay más, ¿no es cierto? No hay más, o sea, no hay manera de dividir a Dios como en la Santísima Trinidad que llamamos los cristianos. Para los árabes eso es una cosa odiosa y hereje, por decirlo menos. El Corán es un libro sagrado, un libro muy bello, lleno de muchas enseñanzas, muy profundo, muy rico, ¿no es cierto? A mí, personalmente, yo soy cristiano, católico, no de esos cristianos locos de ahora no, sino católico de los de antes. Para mí personalmente me gusta más el Corán que la Biblia. Me parece que el Corán es más coherente. Pero bueno, es un libro hecho por una sola mano, por la mano de Mahoma, mientras que la Biblia es producto de muchas manos, ¿no? de miles, de centenares de personas que escribieron la Biblia. El Corán es un poco más coherente, más que dijéramos, como más uniforme. Bueno, tiene su origen en la actual Arabia, en la península arábiga, y pronto se extendió, como decíamos antes, por el norte del África y llegó a, a abarcar también la península ibérica, lo que hoy llamamos España y Portugal. Entonces, el Islam como religión. Bueno, luego dice que tiene unos fundamentos doctrinales, como todas las religiones, ¿no? Todas las religiones tienen unos fundamentos doctrinales. Entonces veamos cuáles son esos fundamentos doctrinales que tiene el Islam.
Entonces decíamos que el Islam nació en el año 622, esa es la fecha exacta de su creación. Mm, Mahoma recibe una revelación de parte del arcángel San Gabriel. El arcángel San Gabriel se le aparece, le dicta el Corán y Mahoma escribe el Corán y funda la nueva religión. Entonces, hay un credo, un artículo de fe más importante. No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. ¿No es cierto? No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Tiene unos principios, el Islam. ¿Cuáles son? Monoteísmo absoluto, ya lo dijimos. Un solo Dios y no más. La oración, la hacen generalmente unos 5 veces al día, ponen un tapete en el suelo orientado hacia la Meca, en cualquier parte del mundo que están, todos oran eh, haciendo una postración absoluta, inclinados hacia la Meca. También también practican el ayuno, sobre todo en el mes del Ramadán, que es un mes sagrado para ellos, el ayuno, la limosna. Los árabes son muy generosos y muy hospitalarios. Tenemos una imagen así un poco estereotipada de los árabes, pero ellos son muy generosos entre ellos mismos y con los extraños y muy hospitalarios, muy hospitalarios. Uno puede quedarse hasta 3 días en la casa de un árabe y el árabe lo va a tratar a uno como si uno fuera un ángel que llegó a visitarlo. Ya después de los 3 días, pues uno ya tiene que ir, porque una visita de más de 3 días ya se vuelve harta, ¿no es cierto? Bueno, y también tienen una costumbre, y es que un buen árabe, debe ir a la Meca por lo menos una vez en la vida, en peregrinación. A no ser que por la enfermedad o por la pobreza extrema no pueda. Pero en términos generales el árabe deberá ir por lo menos una vez en la vida a peregrinar a la Meca. Bueno, los musulmanes alcanzaron un alto grado de civilización que enriquecían con elementos de otras culturas. O sea, los árabes, ellos si van a España, a lo que llamamos nosotros España, allá van a coger las costumbres de los hispanos, ¿no es cierto? Si van a Portugal, van a coger lo mejor de la cultura portuguesa y se la van a apropiar también. Si están en el África, lo mismo. O sea, son muy permeables, eran pues en esos tiempos medievales muy permeables a las influencias de otras culturas. Y alcanzaron un alto grado de civilización en la Edad Media. Yo estuve el año pasado, ya un poco largo, un poco más, un año y medio por allí, en las vacaciones del año pasado estuve en la Alhambra. Estuve en España y fui a visitar la Alhambra y quedé estupefacto, ¿no es cierto? Anonadado de tanta belleza, ya, tanta belleza, o sea, cómo lograron en el templo, perdón, en esos palacios de la Alhambra, es un conjunto palaciego gigantesco, cómo lograron reflejar todo el espíritu del Islam en la arquitectura, en la yesería, en todos esos adornos que están en todos los salones de la Alhambra, los jardines espectaculares, las fuentes de agua. El rey de Granada vivía como un dios en un paraíso, una cosa bellísima. Uno pues ahora pues está todo restaurado y puede haber algunas cosas nuevas, algunas cosas que han cambiado a lo largo de la historia. Cuando uno está allá, uno dice, ¿cómo sería cuando estaba allí el rey de Granada, los reyes nazaríes de Granada? ¿Cómo sería ese palacio lleno de nobles, lleno de príncipes, de reyes, los embajadores de todas las partes del mundo tenían allí sus representantes, las mujeres, cómo serían? Todo un espectáculo, ¿no?, de belleza y de esplendor y de majestuosidad. Entonces, ellos alcanzaron un alto desarrollo en muchísimas ciencias. Las matemáticas, el álgebra la inventaron ellos, la trigonometría, ¿no es cierto? Álgebra es una palabra árabe. Avances gigantescos en medicina, en astronomía, en todas las ciencias conocidas. O sea, eran
eran verdaderos genios, ¿no es cierto? Los árabes durante la Edad Media. Luego ya pues, se han vuelto un poquito más fanáticos, más cerrados a la religión, ya no tienen el esplendor de esos años, pero evidentemente en la Edad Media los árabes eran una cultura muy avanzada. Bueno, es lo que estaba diciendo ahorita, muy importantes sus avances en medicina, ¿no es cierto? En química, ellos son un poco alquimistas también, como los cristianos que veíamos en la conferencia pasada, en geografía, porque tienen que desplazarse por el desierto, por el mar, en matemáticas, ¿no? Y en astronomía también, porque cuando uno va por el desierto del Sahara, pues no hay mapas, no hay puntos de referencia, no hay nada, entonces todo se tiene que hacer con las estrellas, con el sol y con la luna, entonces ellos tuvieron esos desarrollos muy amplios. Entonces, esos serían como los fundamentos doctrinales así, de manera somera, pues porque tampoco somos expertos en estos temas. Bueno, la filosofía árabe, esta, esta diapositiva no la puedo ver bien, están las letras muy que se llaman. Voy a ver si puedo abrir la presentación directamente acá para poderla leer, porque no la puedo ver. No la puedo leer. Voy a ver si entro acá. Programas académicos, archivo. Aquí creo que la tengo para poder ver qué es lo que dice. Conferencias. Yo les comparto en el curso, les voy a compartir la presentación para que la puedan ver más clara. Aquí está. Conferencia. La voy a abrir en PDF para verla mejor. Eso. Bueno, entonces voy a abrir aquí los dos archivos para combinar la cosa. Perfecto. Aquí sí parece que se va a ver bien. Aquí sí se ve muy bien. Muy bien. Entonces veamos ahora sí, ya vimos un poco los aspectos doctrinales del Islam, ahora veamos unas características que tiene la filosofía árabe en la Edad Media. Entonces dice, los árabes le hacen un favor gigantesco a la humanidad. Junto con los monjes católicos, los árabes van a hacerle un gran favor a la humanidad, y es que ellos, cuando llegan a toda esa parte que hoy llamamos Irak, Irán, donde están Bagdad, Damasco, todos esos lugares, al llegar los árabes allá, cuando invaden todo ese territorio, encuentran los libros de Aristóteles, ¿cierto? La lógica, la política, la poética, todas las obras de Aristóteles, las que nosotros conocemos hoy. Los árabes descubren las obras de Aristóteles, las traducen al árabe, las comentan, las cuidan, y cuando entran a España, a lo que llamamos nosotros España, ellos traen los libros de Aristóteles. Y ellos se sorprenden al descubrir a Aristóteles porque descubren que un filósofo pagano, filósofo griego de la época clásica, es un hombre tan inteligente, tan claro, un científico, como la lógica, por ejemplo, la lógica de Aristóteles es aplastante, o sea, él tiene eso clarísimo todo. Entonces los árabes se quedan pensando y dicen, no, este filósofo pagano Aristóteles es más claro que el Corán. Las explicaciones de Aristóteles son más claras que las explicaciones que nos dan a nosotros los hombres sabios de nuestra religión. Entonces se apropian de esa filosofía cuando conquistan Persia y Siria, ¿no es cierto? De más o menos las grandes ciudades Bagdad y Damasco, y ellos conservan esta obra de Aristóteles, el Corpus Aristotelicum, lo conservan ellos, ¿no es cierto? Y lo introducen a Oriente por España. Y entonces cuando lo introducen a Oriente, los judíos y los cristianos se enfrentan a, a la obra de Aristóteles, y las tres grandes religiones, el cristianismo, el judaísmo y el islam, se sienten, dijéramos nosotros, interrogados por Aristóteles, interpelados. Y los tres tienen que reconocer que el pensamiento filosófico de Aristóteles es superior al de ellos. Y entonces la filosofía, la teología, van a conocer en la Edad Media un gran desarrollo, como un boom que llamamos nosotros, ¿no es cierto? Porque todos van a empezar a trabajar en la comprensión y en la apropiación del espíritu aristotélico para
poder usarlo en la predicación de sus propias religiones. La filosofía árabe entonces nace ante la necesidad de conciliar el Corán y todas las creencias musulmanas, conciliarlas con la filosofía aristotélica. Este es el punto más importante. ¿Qué temas son interpelados por la filosofía aristotélica que les interesen a los musulmanes como creyentes? En primer lugar, el tema de la eternidad del mundo. ¿El mundo es eterno o no es eterno? Aristóteles dice que no. El Corán parece que dijera que sí. Entonces, ese es un primer problema. La mortalidad del alma. Cuando el hombre se muere, el alma se muere. Aristóteles dice que el alma se muere. Entonces, ¿cómo vamos a conciliar eso? La relación problemática entre la razón y la fe. ¿Qué es más importante? ¿La razón o la fe? ¿Pueden coexistir? ¿La razón y la fe pueden equilibrarse? ¿O será que siempre la razón va a tener que ser servidora de la fe? ¿No? Con lo que llamábamos en la conferencia anterior, le llamaban a la filosofía la esclava de la teología, la sirvienta de la teología. Porque la teología, pues, estamos hablando de gente muy creyente, tanto judíos, cristianos como árabes, pues para ellos la filosofía no era tan importante como la teología. Esto va a ir desapareciendo eso a lo largo de la Edad Media hasta que se separan finalmente en la Baja Edad Media, pero estos son los grandes problemas eh, el, que se llama, que Aristóteles le plantea al Islam. Bueno, ahora veamos rápidamente unos representantes. Al-Kindi, ellos tienen unos nombres larguísimos, impronunciables. Nosotros nos quedamos con los apodos españoles, ¿no? Para poder hablar más claro. Entonces, Al-Kindi nació en el año 796, murió en el año 874. Es un hombre de saber enciclopédico, como San Isidoro de Sevilla, como San Alberto Magno. Hombre de saber enciclopédico quiere decir que él conoce todas las ciencias. Él puede hablar de gramática, puede hablar de botánica, puede hablar de geografía, puede hablar de geología, puede hablar de astronomía. No hay ninguna ciencia que se le escape. Es un hombre de saber enciclopédico, un polímata también decimos, ¿no es cierto? Eso ya no hay entre nosotros, por ejemplo, ya un hombre que pueda manejar todas las ciencias ya no existe. Y hoy menos porque hoy tenemos una multiplicidad de ciencias que en la Edad Media no existían, ¿no? La sociología, la psicología, etcétera. La astronomía, pues hoy tenemos astronautas en el espacio, hemos llegado a la Luna, aunque algunos no crean, etcétera. Entonces, son gente que sabe todo. En este tiempo sería muy difícil. Es el primer gran pensador de la filosofía islámica. De hecho, los árabes lo llamaban el filósofo, con mayúsculas. El filósofo. Para ellos es el más importante. Ahí están sus obras de intelecto ed intelecto sobre la inteligencia, de somno et visiones sobre el sueño y las visiones, ¿no? Todo lo que pasa en el hombre cuando se duerme, que es una cosa muy interesante, para mí muy interesante. Tengo ahí un tema de reflexión, el mundo de los sueños, cómo la conciencia se libera y cómo se crean esas realidades paralelas que tenemos en los sueños, ¿no? Muy interesante. Bueno, filosofía primera, sobre la filosofía, sobre la metafísica y sobre el alma. Obviamente son filósofos que también son teólogos, entonces ahí se pregunta sobre el alma. Una idea de Al-Kindi es esta: el entendimiento agente, ¿no? La inteligencia es solo uno y es común a todos los seres humanos. Todos los hombres y todas las mujeres compartimos un entendimiento agente. O sea, somos inteligentes, somos capaces de comprender. Entonces eso lo compartimos todos. Es como si fuera una naturaleza genérica de los hombres y de las mujeres. Bueno, luego tenemos otro filósofo árabe. Ah, perdón, no estoy pasando acá. Ya, ahora sí ya pasó. Ah, ahora sí lo puedo ver bien. Entonces regreso acá a la presentación. Miren qué lindas imágenes que hace la inteligencia artificial. Al-Farabi nació en el 870, murió en el 950, ¿no? Su doctrina es de orientación religiosa, obviamente, casi todos son sacerdotes, pues, digamos, líderes religiosos en el Islam. Tiene influencias neoplatónicas, porque si Aristóteles era racional, Platón es más, dijéramos nosotros, más creyente.
¿no es cierto? Sí, más creyente, dijéramos. Aristóteles es más bien como ateo, ¿no es cierto? Entonces tiene influencias neoplatónicas y también de la mística oriental, o sea, de una religión que ya va a las profundidades, ¿no? De la vida espiritual. Introduce el aristotelismo en la cultura árabe, él trae a Aristóteles y usa la lógica aristotélica, la pone al servicio de la religión islámica, porque la lógica aristotélica es fundamental. De hecho, no podríamos estar aquí reunidos, ni podríamos tener el computador, ni podríamos tener el celular a la mano si no fuera por Aristóteles. La lógica es la base del funcionamiento de los computadores. Entonces, la lógica es una cosa muy importante. Ahí están sus obras, Catálogo de las Ciencias, son gente que sabe de todas las ciencias, obviamente, Gobierno de las Ciudades, que es política, Joyas de la Sabiduría, que es un libro sapiencial donde da consejos a las personas de cómo tienen que vivir, sobre la esencia del alma, ¿no? Y los problemas fundamentales. Entonces son sus preocupaciones ahí en algunas de sus obras. Una idea de él es la trascendencia radical del uno o Dios respecto de la creación. Dios no se confunde con la creación. La creación es imperfecta, la creación es perecedera, el ser humano es imperfecto, el ser humano es perecedero, Dios está por encima de todo eso. Dios es totalmente distinto a la naturaleza. O sea, no lo podemos meter en categorías, ¿no es cierto? La imagen de Jesús, por ejemplo, como Dios es impensable, impotable para los árabes. Los árabes respetan mucho a Jesús, respetan mucho a la Virgen María. A Jesús lo llaman el profeta y a María la llaman la madre del profeta. Y cuando hablan de María, hablan de ella con mucho respeto, porque la reconocen como la madre de Jesús, ya Jesús como profeta. Pero que les digamos que Jesús es Dios, eso sí no se lo comen. Entonces ahí tenemos a Al-Farabi, ¿no es cierto? Bueno, finalmente veamos otro filósofo que Averroes, es un juez, nació en el año 1126, murió en el año 1198, ¿no? Ya en la alta edad media, juez, médico, matemático y político, o sea, todo, ¿no? Juez, médico, matemático y político. Sus obras, Destrucción de la Destrucción, Comentarios menores y mayores y De Sustancia Orbis, son los textos que él escribe. Enfrenta el problema de relacionar la filosofía con la religión, obviamente, como todos los filósofos medievales. Dice que el alma es mortal, o sea, el alma se muere, como enseña Aristóteles, el alma se muere, pero hay una parte inmortal que no se acaba, como una semillita que queda, ¿no es cierto? Se muere el cuerpo, se muere el alma, pero queda una parte inmortal, que es la que va a Dios. Y dice también que Dios conoce las formas universales y se desentiende de las individuales. A Dios no le interesa el perro que se llama Odi o el gato que se llama Garfield, sino que Dios solamente piensa en perros y en gatos en general, en términos generales, universales. El tema de los universales en la Edad Media es clave. Entonces estos serían como unos grandes filósofos árabes. Luego tenemos la filosofía judía en la Edad Media, ¿no? Allí tenemos unas imágenes, también creadas por la inteligencia artificial, en las que se representan algunas cosas muy importantes del judaísmo. Bueno, entonces veamos rápidamente del judaísmo que nos dice. Lo mismo, vamos a ver una contextualización. Allí está Abraham, ¿no? Caminando por el desierto. Recuerden el texto del libro del Génesis, ¿qué dice? Dice, deja tu tierra y la casa de tus padres y vete al país que yo te indicaré. Allí haré de ti una gran nación, te bendeciré y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Abraham escucha a Dios, es un hombre anciano, como se lo ve en la imagen, escucha a Dios, le obedece y se pone en camino por el desierto porque Dios le hace una promesa. El pueblo de Israel, el pueblo de Abraham, será tan extenso como las arenas del desierto que vemos ahí a los pies de Abraham o como las estrellas del cielo que están encima. Entonces, Abraham cree en Dios, se pone en camino y se va a convertir en el padre del pueblo de los creyentes. Entonces, religión fundada por Abraham en el siglo V antes de Cristo, una religión muy antigua, más antigua que el cristianismo, que nació en el siglo I, y más antigua que el Islam, que nació en el siglo VII. También se caracteriza por el monoteísmo absoluto y por una particularidad que tiene el judaísmo, y es que ellos están convencidos de que Dios interviene en la historia. Dios camina con el pueblo.
Acuérdense que cuando Moisés va caminando por el desierto, él hace una carpa para que Dios duerma en medio de su pueblo. Y cuando el pueblo de Israel va caminando, Dios va detrás de ellos, de día como una columna de humo, ¿no? Para protegerlos de los enemigos, y de noche como una columna de fuego para iluminarlos. Dios va caminando con el pueblo. La Torá es un libro sagrado. El Antiguo Testamento de nuestras Biblias es el libro de los judíos. Tiene su origen en el actual Israel y gracias a la diáspora se extendió por el mundo entero. Ya dijimos que diáspora significa dispersión, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Vamos avanzando. Entonces el judaísmo se origina en el siglo V, religión monoteísta, ya lo dijimos, se basa en el Antiguo Testamento de nuestras Biblias, también ya lo dijimos. También dijimos que la historia es la presencia de Dios junto a su pueblo, y los que ponen las bases del judaísmo son Abraham, el padre en la fe, y Moisés, el gran liberador de la esclavitud de Egipto. Para ellos estos dos personajes son fundamentales. Y ahí se quedan esperando al Mesías. Y cuando apareció Jesús como Mesías, pues lo rechazaron, entonces ellos siguen esperando que el Mesías aparezca para llevar a Israel pues a ser el dueño del mundo. Pues ahí estamos hechos dueños del mundo a punta de misiles y cosas ahorita. Bueno, la filosofía de la judía en la Edad Media se caracteriza por que se desarrolla sobre todo en los países árabes. Ya dijimos que ellos no tienen un territorio propio, ¿no es cierto? Entonces, ellos están en todas partes. No están en ninguna parte y están en todas partes. Sus obras son de carácter religioso, obviamente, ¿no? Teológico. Buscan interpretar la Biblia. Son muy expertos en camuflarse entre las otras culturas y buscan siempre armonizar con las culturas en las que viven, por ejemplo, con los árabes, con los cristianos. Y al final se desarrolla digamos, una tendencia de la filosofía judía, que es la filosofía cabalística, que está muy marcada por los números, por los símbolos, por los colores, etcétera, que intenta armonizar la fe judía con la razón. Entonces, estas serían unas generalidades. Bueno, veamos unos representantes. Vayan alistando las preguntas, voy rápido y después contestamos unas preguntas. Por ahí hay una, ya la tengo ya la tengo por aquí a la mano. Bueno, Avi Cebrón nació en el año 1020, murió en el año 1070, apenas vivió 50 años. La gente en ese tiempo no vivía tanto tiempo, las condiciones de vida eran muy duras. Su obra Fons Vitae, o Fuente de la Vida, ¿no es cierto? Y nos da unas enseñanzas. Dice que todo está compuesto de materia y forma, como enseña Aristóteles, el ilemorfismo que llamamos de Aristóteles, ¿no? Todo está compuesto de materia y forma. Entonces, por ejemplo, yo soy materia, por ejemplo, tengo huesos, tejidos, líquidos dentro aquí, esa es la materia. ¿Cuál es la forma? La forma es que soy un hombre relativamente grande, ¿no? De 1,79 m, dice la cédula, un poquito menos. Soy así, no gordo, pero sí soy robusto. Entonces, esa es la forma, sí. Cuando me ven por la calle, dice, este hombre que viene ahí es el César, la forma. ¿Cuál es el contenido? La materia, son los huesos, los tejidos, los músculos, los líquidos, etcétera, todo lo que llevamos por dentro. Todo está compuesto de materia y forma, los animales, las plantas también, excepto Dios. Dios no está compuesto de materia y forma. Dios es un espíritu puro. Entonces esa es la diferencia. Bueno, Dios es un ser en sí, es un ser aparte, un ente simple, porque es un espíritu puro. No tiene la complejidad que tiene nuestro cuerpo humano, por ejemplo, de los sistema nervioso, sistema respiratorio, sistema de no sé qué diablos, dice qué más. Dios no tiene nada, Dios es un ser simple en ese sentido. Extraño, Él está en otra cosa, ¿no es cierto? Distante del mundo e incognoscible por la razón. A Dios no se lo puede conocer por la razón, a Dios solamente se lo conoce por la fe. Y eso poquito, así, poquito, no se lo puede conocer totalmente. La forma más fácil de conocer a Dios es a través del éxtasis, o sea, de una oración llevada a unos niveles de profundidad tan grandes que uno como que se une con el Creador en la oración.
no en esta oración de repetir Padre Nuestro y Ave Marías, no, ni tampoco de estar gritando y bailando en el culto, eso no, no, una oración profunda, una oración silenciosa, una oración solitaria, hasta que uno logra romper todo de dentro de uno mismo, deshacerse de uno mismo, llegar a un deshacimiento de uno mismo y fundirse en la voluntad de Dios. Eso lo alcanzaron los santos en la Iglesia Católica, muchos santos, Santa Teresa, por ejemplo, la transverberación de Santa Teresa es eso, es cuando ya el corazón se rompe y se une con Dios como si fueran una sola cosa, ¿no es cierto? Bueno, esas cosas por ahí. Otro filósofo muy importante, Moisés Maimónides. Entonces ahí dicen Moses o puede ser Moisés también. Maimónides nació en el año 1135, murió en el año 1204. Fue sobre todo médico, un gran médico, ¿cierto? Un gran médico, filósofo, astrónomo y rabino. Escribió unos libros que se llaman Guías de Perplejos. Otros autores también escribieron libros con el mismo nombre. Maimónides escribe la Guía de Perplejos. Armoniza la fe y la razón, como todos los filósofos medievales, y dice que, aquí hay una idea, si el texto sagrado contradice a la razón, es porque debe tener un sentido alegórico, ¿no es cierto? Si el texto sagrado tiene algo extraño, que contradice a la razón, es que tiene un sentido alegórico. Por ejemplo, aquí rápidamente, rápido, dice el libro de los jueces que Gedeón estaba ganando la batalla contra los amorreos. Pero el problema es que ya se estaba haciendo tarde y ya no había, ya estaba poniéndose oscuro. Y entonces Gedeón le pide a Dios una cosa muy extraña a través del profeta. ¿Qué le pide? Que alargue el día. Que el día no dure 12 horas, sino que dure 15. ¿No es cierto? Que dure 15 horas para poder alargar la batalla, para poderla ganar. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios, para ayudar a su pueblo, detiene el sol. El sol se detiene, el día se alarga, la batalla continúa, al final los judíos acaban con los amorreos, ganan la guerra y asunto concluido. ¿Cuál es el problema para la razón? El problema para la razón es que la razón sabe, con pruebas científicas, que el sol no se mueve. La que se mueve es la tierra. Pero los judíos no sabían eso. Los judíos creían que la tierra era el centro del universo, creían que la tierra era plana y creían que el sol, la luna y las estrellas giraban alrededor de la tierra, porque la tierra era el centro del universo. Allí hay una contradicción entre la razón y la fe. Allí se equivoca la fe. El texto bíblico en ese sentido está mintiendo. En ese sentido y en muchos otros sentidos hay textos sagrados que no concuerdan con la razón. Entonces, ¿qué dice Maimónides? Si se contradice la razón en ese punto exacto, es porque el sentido del texto bíblico es alegórico, no es un sentido científico, ¿no es cierto? Sino que es un sentido alegórico. Y ahí entonces cambia la cosa. Ah, entonces sí, está bien, no lo aceptamos. ¿Qué significa ese texto bíblico? Ah, pues significa que Dios peleaba junto a su pueblo. Ahora, que si el sol se detuvo o no se detuvo, pues eso sí ya lo veremos luego. Pero la idea es esa, ¿no es cierto? La idea más importante es que Dios está al lado de su pueblo. Cuando la posición del Antiguo Testamento, de la ley, digamos, con respecto a un tema es clara, pues tenemos que asumirla. Ahí no hay nada que hacer. Si es claro, pues lo asumimos, ¿no es cierto? Si la Biblia dice que Dios nos ama como un padre, pues eso es verdad y lo asumimos todos. Nadie va a discutir eso. Nadie va a pensar que Dios es malo. No vamos a creer como San Agustín cuando era maniqueo, que hay un Dios bueno y hay un Dios malo, porque eso es una estupidez. Entonces, las cosas que son claras, son claras. Bueno, entonces Maimónides, acuérdense de él, médico. Bueno, y en la Edad Media se produce un fenómeno muy extraño, digamos muy extraño no, sino muy simpático, que es la Escuela de Traductores de Toledo. También había otra en Amalfi, que es una ciudad italiana, había otras en Francia, me parece que en Burdeos, fenómenos parecidos. Eran como unas corrientes filosóficas y teológicas en las que trabajaban juntos hombres de las tres grandes, bueno, mujeres también las había, hombres y mujeres de las tres grandes religiones. Se juntaban para hablar de Aristóteles.
Entonces los árabes decían, mira, yo tengo este texto de Aristóteles traducido al árabe, ¿por qué no lo traducimos al latín? Para que lo puedan entender ustedes también. ¿Por qué no nos sentamos a ver este texto, eh, esta idea, esta cosa? Allí aparece en el centro de la imagen, ustedes pueden ver al rey Alfonso X el Sabio, rodeado de filósofos y de teólogos de las tres grandes religiones. Alfonso X va a patrocinar como un mecenas la Escuela de Traductores de Toledo. La Escuela de Traductores de Toledo no es un edificio, no es una institución, es una corriente. La llamamos así, pues por llamarla, ¿no? Entonces, la conquista de Toledo en el año 1085 y la tolerancia de los reyes cristianos facilitaron el intercambio cultural entre las tres grandes religiones. Eso permitió el florecimiento cultural de España y de toda Europa. O sea, el mejor tiempo de la filosofía en la Edad Media fue el tiempo en el que árabes, judíos y cristianos trabajaron juntos para traducir, para entender y para purificar la obra de Aristóteles, que en muchas partes se había contaminado de neoplatonismo o del Islam. Entonces todos se dedicaron a tratar de purgar la obra para que Aristóteles quedara solo, como lo vemos ahora. Hoy tenemos unas obras de Aristóteles bastante serias, muy científicas, muy críticas, porque estos hombres nos ayudaron a quitarle lo que se le había pegado de Islam o de cristianismo o de judaísmo a la obra de Aristóteles. Entonces, en el siglo XII, la Escuela de Traductores de Toledo se dedica sobre todo al estudio de Aristóteles, pero también a otras ciencias. Van a hablar de astronomía, van a hablar de medicina, van a hablar de zoología, de botánica, de biología, de todos los temas que a ellos les parecían importantes y que podían ayudar al desarrollo de estas relaciones que hay entre las tres grandes religiones. Esto es muy importante, lo vamos a ver en este trabajo colaborativo. Es un ejemplo de tolerancia en la Edad Media, es un ejemplo de tolerancia que lo tenemos que contrastar en el trabajo colaborativo con la tolerancia entre nosotros. Por ejemplo, eh, la agresividad y la prepotencia de Israel para destruir a Gaza, para destruir a Hamas y a Hezbollah, es increíblemente bárbara. O sea, a uno le recuerda los peores tiempos del nazismo, ¿no es cierto? Pero el terrorismo de Hamas y de Hezbollah tampoco lo podemos obviar. O sea, han sido terroristas, han matado a mucha gente. En un solo atentado mataron casi 300 soldados americanos. No estoy seguro si Hamas o Hezbollah, pero una matanza terrible. Y han matado a muchísima gente con bombas y con ataques suicidas incluso. Entonces, miren ustedes cómo en este momento, en el siglo XXI, allá en la Tierra Santa, árabes y judíos están dando plomo de la peor forma. Y el occidente cristiano se hace el menso, ¿no es cierto? Nosotros nos dedicamos a venderles el petróleo, a venderles las armas, a venderles las balas para que se maten entre ellos y nosotros nos enriquecemos con lo que está pasando allá. Los americanos se hacen los mustios como si la cosa no fuera con ellos. Europa se queda quieta, no se quiere comprometer, básicamente porque en Palestina no hay petróleo. En Palestina no hay riquezas minerales ni hay cosas importantes. Entonces, ya que se maten entre ellos no significan nada para nosotros. Entonces allí tenemos un problema. La agresividad de los judíos, la agresividad de los árabes y la hipocresía de los cristianos. Y miren que no estamos hablando de la Edad Media, estamos hablando del siglo XXI. Entonces ahí tenemos un tema para discutir, ¿no? Tema de la tolerancia y de la cosa. Bueno, vamos terminando. Conclusiones para poder atender las preguntas. Entonces, conclusiones. El Islam, el cristianismo y el judaísmo son las tres grandes religiones monoteístas de origen abrahámico, dijimos. En la Edad Media, estas religiones se enfrentaron el problema del redescubrimiento de Aristóteles. Las tres grandes religiones tienen ese mismo problema. La relación entre fe y razón es un tema común para las tres grandes filosofías. Y finalmente, en Toledo se dio un interesante fenómeno de tolerancia y de encuentro intercultural que lo vamos a trabajar aquí en el curso, pues como lo hemos dicho. Bueno,
Aquí hay unos videos muy buenos, yo los he curado, que se llaman, ¿no? Curado es que el profesor, con criterios científicos muy serios, mira esos videos y dice, este video está bueno para que los estudiantes lo estudien. Este otro también. Este primero es sobre los filósofos árabes y judíos, Averroes y Maimónides. El segundo video es la contribución de la filosofía islámica al pensamiento universal, también muy interesante. Y el tercero es sobre el judaísmo, ¿no? El sefarad en la filosofía judía, ¿no? Los sefarditas, que son los judíos occidentales, sobre todo españoles y portugueses. Entonces, esos tres videos ahí. De aquí no se puede sacar los enlaces, pero yo les envío el PDF para que puedan entrar a los enlaces y profundizar ahí la información. Bueno, después vienen las referencias bibliográficas. Miren qué linda imagen de ese filósofo allí sentado. La inteligencia artificial es una maravilla para todo. Tenemos que cuidarnos de no hacer trampa con ella. Bueno, y bueno, los datos finales del curso. Bueno, entonces, ahora sí vamos a atender a las preguntas. No logro identificar el nombre. Dice GGAB 333, está pidiendo la palabra primero. Te escuchamos. Profe, buenas noches. Mi nombre es Juan Gabriel. Yo pensé, Juan Gabriel, muy bien. Profe, no, tengo dos preguntas. Una, atendiendo pues a lo que nos está explicando de Maimónides y pues toda la filosofía árabe, ¿en qué punto de la historia o en qué punto se perdió toda esa enseñanza y todo ese saber que tenían ellos no fuera más de lo filosófico, también de la ciencia, de todas esas contribuciones que venían haciendo y que un momento en la historia como que una irrupción y todo eso se perdió y se desconoció? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta, profe, me llama la atención es que siempre hablamos, usted ahorita lo mencionó, de lo que pasa ahorita en Gaza, lo que pasó con la Primera y Segunda Guerra Mundial, del Holocausto nazi, pero es que nunca nos cuestionamos lo que pasó con las cruzadas, que fue el cristianismo que empezó con estas guerras y que duraron casi 200 años, y casi nunca se cuestiona esa situación, y que el cristianismo fue el que empezó con esa guerra tratando de recuperar el crecimiento que tenía el Islam en otras regiones del mundo, y nunca se cuestiona eso, y que en Occidente como que pasamos eso desapercibido. Si miramos esa génesis de todos estos conflictos, el cristianismo mismo fue el que ha generado ese tema de intolerancia, porque usted ahorita nos estaba explicando que hubo un tiempo que eran y vivían y convivían todos en paz. Es más, cuestionaban y analizaban a Aristóteles, que es disímil al tema religioso, pero lo estudiaban. Pero en qué punto de la historia, cuando se inician las cruzadas, el cristianismo tratando de recuperar estas tierras donde tenía grandes contribuciones el Islam, empiezan esto y esto nunca se cuestiona, y toda esa gran cantidad de destrozos que generaron, porque es más, generaron como una armada especial para las cruzadas, que fueron los templarios, que tuvieron que acabarlo por lo mismo, porque fue representación de corrupción y de abusos con la población, pues de lo que ha alcanzado a leer frente al tema. Entonces, ¿cómo no hemos podido aprender los que venimos desde una concepción cristiana a que tenemos que aprender a respetar, y todavía se sigue viendo esto, profe, en las enseñanzas, que todavía hay como unas disimilitudes con otras religiones y todavía no hemos podido aprender a respetar, y cómo desde la filosofía podemos entender y aprender a llevar esto para que realmente podamos vivir en paz y no generar conflictos? Y lo otro, también me llama la atención, por ejemplo, de Maimónides, ¿cómo explicar las teorías de Darwin, las teorías de los dinosaurios y todo eso, que eso no hace parte de ningún libro sagrado? Eso no está ahí, pero de la ciencia sí está, pero ningún libro sagrado lo toca. O yo más que todo, pues que uno quiere una de orígenes católicos, siempre hablan que el mundo se creó en 7 días, que en el primer día se hizo esto, el segundo tal. En el Génesis habla de esto, pero se desconoce todo este andamiaje político, todo este andamiaje que tiene científico de los dinosaurios, de la era de toda esta prehistoria y la historia, y de las teorías de Darwin. ¿Cómo poder como anclar esas dos situaciones y poder generar como un punto desde un concepto algo más concreto y más real, que pueda ser de beneficio y poder contribuir como al desarrollo de la humanidad? Bueno, a ver, me perdí un poco porque son varias cosas, pero ¿cuándo se dañó la relación fraternal, digamos, que había entre judaísmo, cristianismo e islam? Eso básicamente se produjo en España, en lo que hoy llamamos España. En ese tiempo se llamaba Al-Ándalus. ¿Qué pasa allí? Pasa que España
la España cristiana empieza a organizarse y va a terminar expulsando a los árabes de España. En el año, como decíamos ahora, en el año 1492, los reyes católicos expulsan al último rey árabe y España deja de ser una España, dijéramos, tolerante, una España tolerante, y se convierte, bueno, los reyes católicos también tenían un poco de razón en el sentido de que necesitaban unir al pueblo. El pueblo español es un pueblo muy disperso, incluso hoy, por ejemplo, el problema de los catalanes, de los vascos, de los gallegos, por ejemplo, problemas de nacionalismo dentro de España son bastante duros, álgidos, ¿no? Entonces, lo poco que une a los españoles es el idioma en cierta parte, aunque los vascos y los catalanes y los gallegos tienen idiomas diferentes, pero prácticamente lo único que pudo unir a los españoles entre sí fue la religión, el hecho de que todos fueran cristianos. Entonces, como los reyes católicos veían a los árabes como intrusos, los terminaron expulsándolos, a los judíos los obligaron a convertirse al cristianismo, a los árabes también. Algunos se convirtieron de mala gana, otros de buena gana, y finalmente, cuando ya se dieron cuenta de que algunos conversos, a los judíos los llamaban marranos, por ejemplo, porque se habían convertido más por interés que por convencimiento. Entonces al final los reyes católicos se cansan y finalmente expulsan a todos los árabes y a todos los judíos de España. Los árabes van a regresar al norte del África, los judíos se van para todas partes porque ya no se sienten queridos allí. Yo creo que allí se produce un cierto hegemonismo del pensamiento católico en España, no por culpa de la Iglesia. La Iglesia en últimas era un sirviente de los reyes, entonces, sino porque este concepto de lo español que va a terminar imponiéndose va a ser el español blanco, el español católico, ¿no es cierto? Que vete y que rechaza a las otras. Luego ya los árabes se van para sus países, para las tierras donde pueden estar, los judíos se van también de allí, y, ¿qué se llama? Y ya empiezan todos estos enfrentamientos, estos problemas. Las cruzadas tienen tanto de bueno como de malo. De malo, pues lo que ha dicho Juan Gabriel, obviamente, ¿no? Los abusos, la barbarie, barbarie que tenían los árabes y barbarie que tenían los cristianos. En eso se daban parejo, en eso eran tal para cual, ¿no es cierto? Pero también las cruzadas tuvieron efectos positivos, ¿no? El intercambio comercial, el intercambio cultural y todo eso, sin negar, obviamente, la cosa, pues, de lo bárbara que es la guerra, ¿no es cierto? Etcétera. Entonces yo creo que allí se perdió. Y luego el modernismo ya no tiene ese problema. O sea, cuando el modernismo empieza, ya no hay árabes ni hay judíos en Europa. Ya los árabes son gente que está lejos, los judíos son gente que está en otra parte, ya hay como otra nueva concepción del mundo, ya viene como la idea de lo europeo, como el eurocentrismo que llamamos, y entonces ya cuando ya nos cerramos unos en una caparazón y los otros en otra, pues ya nos empezamos a ver como enemigos. Yo creo que allí se perdió, no sé si sea una respuesta convincente, pero creo que allí se perdió esa relación que fue muy fraterna en la Edad Media, ¿no? Es lo que el Papa Francisco está tratando de hacer ahora, el diálogo entre las religiones, se reúne con los árabes, se reúne con los judíos, con gente de otras religiones. ¿Y qué hacemos en las redes sociales? Darle palo al Papa Francisco. Decir que es el diablo, que es el antipapa, que ese es un papa falso. Entonces uno dice, pero la gente sí es rara, ¿no? Vivimos peleando los unos con los otros. Y cuando aparece un hombre que quiere unirnos para que hablemos como gente civilizada, entonces atacamos al que invita a la reunión. O sea, los seres humanos somos locos, definitivamente. Yo diría que allí se empezó a dañar la cosa y luego los intereses, el hecho de que los árabes tengan tanto petróleo, el hecho de que los judíos sean tan ricos, tan organizados. eh, Israel es un país muy organizado, la parte militar es muy avanzado. Me he podido ver cómo en este momento está enfrentando la guerra, porque esto ya es una guerra, prácticamente una guerra mundial, cómo puede enfrentar una guerra contra ¿cómo se llama? Contra Yemen, contra Irán y contra el Líbano al mismo tiempo.
Si ustedes ven el mapa, Israel es un país muy pequeño y los países árabes son gigantescos alrededor de ellos. Sin embargo, los árabes no han podido con los judíos. Desde que perdieron la guerra de los 6 días, los árabes no han podido alzar cabeza. En primer lugar, porque ellos mismos están divididos entre ellos, ¿no? Ustedes saben que hay unos árabes que son sunitas, árabes chiitas, entonces... están muy divididos entre ellos. Entonces cuando estamos divididos es muy difícil que puedan pues hacerle frente a un enemigo, mientras que los judíos sí están muy unidos y tienen la cosa clara, ¿no? Entonces ese sería como el punto. Ahora, el problema de dinosaurios y demás es que el problema de los dinosaurios y demás cosas es que cuando se escribió la Biblia eso no existía. O sea, no se sabía, mejor dicho, existir se han existido siempre. Es obvio. Esos descubrimientos son nuevos. No estoy seguro, pero creo que por allá en el siglo XVII, siglo XVIII aparecieron los primeros huesos de dinosaurios. Entonces, cuando se escribió la Biblia, eso no se sabía. La Biblia sí habla del Leviatán y habla de monstruos que viven en el mar, pero eso son digamos, cosas más alegóricas, cosas más fantasiosas. Ellos no saben de los dinosaurios. Y la teoría de la evolución que la va a esbozar Darwin para la Biblia es desconocida. O sea, la Biblia no sabe eso. Los que escribieron la Biblia escriben con los conocimientos científicos que tenían a la mano en ese tiempo. Eh, Hoy tenemos unos conocimientos científicos superiores, o sea, sabemos que el mundo es el centro, ya no es el centro del universo, de hecho ya sabemos que el universo no tiene centro. Antes decíamos que era geocéntrica cuando la Tierra era el centro, después decíamos que era heliocéntrica porque el centro era el Sol. Ahora ya sabemos que el universo no tiene centro y el universo es una cosa tan grande que nosotros somos nada en comparación con el resto del universo, ¿no es cierto? Somos un polvito en el desierto del universo. Entonces, la Biblia no conoce eso, no lo enfrenta porque no lo conoce. El Corán tampoco, obviamente, ¿no es cierto? Ya hoy, pues hay una tendencia entre los cristianos protestantes, sobre todo americanos, de negar la evolución, ¿cierto? Una posición absurda y estúpida. Y aquí los pastorcitos nuestros, pues también repiten lo mismo como loras, pues niegan la cosa, niegan la evidencia. Los huesos de los dinosaurios están ahí. O sea, no se puede decir que no. Los descubrimientos de Darwin en las Islas de los Galápagos, que está aquí cerca de mi departamento, son incontrastables, o sea, eso no se puede negar. La religión católica más bien ha sido más tolerante en ese sentido. El Papa Juan Pablo II, por ejemplo, que era un científico, un filósofo, acepta la teoría de la evolución como una teoría muy convincente. Incluso cuando le preguntan sobre los extraterrestres y le dicen, pero Santidad, ¿cree que hay extraterrestres? Entonces dice, no, es que si hay extraterrestres o no hay, no es cuestión de creer o no creer. O sea, ¿existen o no existen? Y si existen, lo que demostraría la existencia de los extraterrestres es que la inteligencia de Dios es tan grande que permite que la vida aparezca en otras partes y que esa vida sea también una vida inteligente, una vida racional. Pues entonces, si a mí me muestran un extraterrestre, no me apartan de Dios, sino que al contrario me aumentan la fe en Él porque me muestran la idea de un Dios omnipotente y que nosotros no podemos creer egoístamente que somos los únicos, porque entonces estaríamos limitando la acción creadora de Dios. Entonces es absurdo, ¿no? Hoy es distinto, pero en las grandes religiones, en las religiones más cultas, en las religiones más civilizadas, desafortunadamente estas sectas que hay entre nosotros, el protestantismo norteamericano, es muy ignorante, ¿no? Los americanos son muy ignorantes, dicen cosas que no tienen sentido. Toda esta discusión ustedes saben que en algunas escuelas de los Estados Unidos, en algunos estados de los Estados Unidos, está prohibido a los profesores que enseñan la teoría de la evolución. Si un profesor enseña la teoría de la evolución, se queda sin trabajo y puede terminar hasta en la cárcel. Entonces, esa es una cosa loca, ¿no? Y ahora si gana el Trump, ese será peor. Entonces, ahí hay un problema del diálogo entre la fe y las razones. El mismo diálogo de la Edad Media tendríamos que hacerlo hoy nosotros y decir, bueno, aquí hay cosas en las que definitivamente estamos mal, ¿no es cierto? Bueno, ese sería, creo, Juan Gabriel, no sé si faltaba otro punto. No, profe,
los puntos que yo toqué son esos. Ah, bueno, perfecto. Entonces, pues no sé si mi respuesta te convence, pero esa es. Ya cada quien, pues, desde sus posiciones, pues toma su propio camino, ¿no es cierto? Bueno, teníamos acá en el chat otras intervenciones. A ver, dice Daniel Mauricio, dice al profesor, ¿no? ¿Cree que el cristianismo y el catolicismo ha cambiado? Sí, claro, claro, ha cambiado. El catolicismo en el que yo me crié hace 50 años no es el mismo cristianismo que yo vivo ahora cuando ya voy acercándome a los 70. O sea, las religiones no son las grandes religiones, como el catolicismo, por ejemplo, cambian. En este momento se ha reunido el sínodo en Roma, que le va a plantear a la Iglesia nuevas formas de relación entre los obispos, entre los laicos. Hoy no he podido ver porque he tenido mucho trabajo, pero me parece que por primera vez una mujer estaba dirigiendo las sesiones del sínodo. Me pareció ver a una monja y o una mujer, no sé, porque como las monjas ahora ya no usan hábito, no sabe qué son, pero me pareció muy simpático que una mujer estuviera dirigiendo el sínodo. Eso sí creo que es la primera vez en la historia, ¿no? Que hay mujeres que estén participando en el sínodo de los obispos, porque el sínodo de los obispos es de obispos, hombres y obispos. Pero el Papa ha querido que mujeres y hombres que no son sacerdotes ni obispos participen en las decisiones del sínodo. Incluso creo que algunos van a votar. Algunas mujeres tienen derecho a votar en el sínodo. Eso es un cambio, no digamos el gran cambio, pues qué cambiezote que hubo, pero ya es algo, ya es un esfuerzo, ¿no? El Papa Francisco ha hecho un gran esfuerzo por modernizar a la Iglesia, porque es que la Iglesia tiene que actualizarse, tiene que acercarse a las realidades del mundo. De las otras religiones sí no doy razón. El Islam es muy fanático. El Islam de ahora es un Islam muy fanático. El trato que le da a la mujer es completamente asqueroso. Tenemos en Afganistán a las mujeres se les prohibió cantar. No pueden mostrar la cara, no pueden mostrar los tobillos, no pueden mostrar las manos, no pueden hablar. Y ahora les prohibieron cantar. ¿A quién diablos se le ocurre prohibirle a una persona cantar? ¿No es cierto? O sea, bueno, son extremos, pero tremendo, ¿no? Y los judíos de hoy, pues empezando por Netanyahu, pues, o sea, uno no puede dar razón ahí, ¿no es cierto? Yo creo que el catolicismo sí ha cambiado. El cristianismo, eso que llaman cristianismo, esas sectas protestantes y esas cosas, no. Ellos se cierran, son tercos, fanáticos, dogmáticos. Entonces, lo que diga el pastor, los demás siguen como ovejas. Si el pastor dice verde, todo es verde. Si el pastor dice azul, todo es azul. O sea, como que castran la inteligencia de la gente. Eso a mí me duele mucho porque yo he sido un buen cristiano siempre y me duele que la religión sea manipulada de esa forma y que en últimas lo único que les interese sea el diezmo y no ayuden a que la gente sea más inteligente, más preparada, más culta. Bueno, ahí se me nota lo católico, pero bueno, esa sería como una idea de parte mía. Todos estos autores filósofos tenían un mismo Dios. Sí, el Dios es el mismo, pero las creencias cambian de acuerdo a la cultura. ¿No es cierto? Los árabes se crean en una cultura más del desierto, y más allá de la soledad, de las dificultades de la naturaleza. Entonces ellos, eh, primero que absorben otras religiones antiguas, las van a absorber. Los judíos viven en otras condiciones diferentes y los cristianos viven en otras condiciones. Entonces, pues, dependiendo del lugar y de la cultura, pues las cosas van a cambiar. Bueno, pero ¿por qué nunca llegaban a una misma creencia en Dios? Pues por lo mismo, ¿no? Por lo mismo, porque cada uno piensa que la forma en que cree en Dios es la verdadera y que la otra es falsa, y entonces así sí es muy complicado, ¿no es cierto? Bueno, y finalmente dice Mauricio, que uno es Mauricio y otro es Mauricio Andrés. Dice, ¿podemos decir que todos estos problemas se basaron en una cuestión de intereses? Sí, intereses de tipo político, intereses de tipo económico, ideologías, porque las religiones cuando no se manejan bien se convierten en ideologías. Entonces allí está el problema, ¿no es cierto? Y también problemas de tierras que van a hacer que unos se pongan en contra de los otros. Entonces sí, hay los intereses. Ahora como está el petróleo, entonces pues más complicado. En el fondo, muchas de las guerras que tenemos ahora son por petróleo, pasado mañana serán por el agua, ¿no? Cuando el agua se vaya acabando, entonces nos vamos a matar por el agua. Y así, etcétera. Bueno, esa sería como
como la respuesta que yo puedo dar. No digo que sea la gran respuesta, ni que sea, ni que ustedes la tengan que aceptar. Cada quien pues verá en lo que cree y cómo lo cree, es cosa de cada uno. Pero bueno, así estamos. Bueno, con respecto al trabajo colaborativo, como ustedes ya se dieron cuenta, los que entraron, algunos ya entraron, ya empezaron a ver, es la misma actividad. O sea, las tres fichas, pero esta vez sobre autores alto medievales, ¿no? Alto medievales, San Buenaventura, Santo Tomás de Aquino, los árabes, etcétera. Entonces ahí escogen tres, hacen las fichas de lectura y la discusión en el grupo va a ser ahora sobre la tolerancia, ¿no es cierto? Sobre la tolerancia, o sea, partiendo de la Escuela de Traductores de Toledo como algo positivo, partiendo de las cruzadas como algo negativo, como lo han planteado aquí Juan Gabriel. A partir de esos dos ejemplos y de otros que pueden haber, la Inquisición, por ejemplo, etcétera, vamos a hablar de tolerancia y de intolerancia en la Edad Media y en el tiempo actual. En la actividad pasada hablamos de la educación, ahora vamos a hablar de la tolerancia. Y en la última actividad colaborativa vamos a hablar un poco, el grupo va a escoger si va a hablar de feminismo, por ejemplo, el problema de la mujer en la Edad Media, que es muy delicado, el problema de la separación entre la Iglesia y el Estado también, que es un tema que empieza a manejarse en la Baja Edad Media, y otra cosa que no me acuerdo qué es, pero más o menos por esos lados va. Generalmente los grupos terminan casi todos discutiendo el problema de la mujer. El problema de la mujer en la Edad Media, eh, pues sometida a tantas restricciones, a tantas dificultades, y el problema de la mujer hoy, que también está sometida a tantos problemas y a tantas dificultades, ¿no? Incluso en nombre de la religión, pues se pretende silenciar a la mujer, eh, eh, y algunas tonterías que se enseñan por ahí las religiones, pues, sobre que el hombre es la cabeza del hogar y la mujer es la que tiene que callarse y obedecer. Entonces, pues ahí estamos fritos, entonces ahí tenemos un tema de discusión. Eso sería como el planteamiento. No he podido calificar, les soy sincero, porque he estado muy ocupado y también tampoco puedo calificar porque apenas hasta hoy entró el reporte de Turnitin. Estoy muy contento porque hay un solo estudiante que tiene 20% de similitudes en Turnitin, pero no las he visto, solamente vi la cifra porque ya cuando entré al trabajo yo ya veo a qué corresponde ese 20%, que no es muy alto, es normal. Hasta el 25% se puede aceptar. Ojalá menos. Hay unos estudiantes que tienen el 2% de similitudes, que eso generalmente son los formatos de la universidad que los coge como si fuera plagio, pero no son. O alguna cita, alguna cosa. Entonces, yo estoy muy contento porque eso no hay, en primer lugar. Y en segundo lugar, también estoy muy contento porque de los 26 estudiantes, sí, 26 estudiantes, creo que 20 hicieron el trabajo, que es muy alto, es casi el 80%, creo que casi el 80% de los participantes, de los estudiantes hicieron la actividad. Eso es muy alto en la universidad, porque tenemos una deserción muy alta. Entonces estoy muy contento porque eso significa que el curso les está gustando, entonces vamos bien. Los trabajos colaborativos también van pintando bien, vamos a tener una buena competencia al final del periodo académico, vamos bien. Yo estoy muy contento con él. Y como siempre, es un curso muy simpático que a la gente le gusta. Entonces, estamos bien. Entonces, seguimos adelante. Y cualquier cosa, ya saben, aquí por Teams me pueden encontrar. Algunos son muy activos en el Teams. Me andan preguntando cosas ahí. El profesor, que sí, que no, que venga para allá, que venga para acá. Por ejemplo, aquí tengo unos, a ver si encuentro unos por aquí. No, programa de filosofía. Camilo Ernesto, no. Jason, ese es otro. Daniel Mauricio, escrito también por aquí. Otra Mónica también. eh, y otras, María Isabel, Stephanie. Hay Adriana Carolina, varios escriben por el WhatsApp, perdón, por Teams, preguntando o haciendo algún comentario o pidiendo alguna cosa. Yo estoy pendiente de Teams, también del foro, de la mensajería, etcétera. Entonces ahí estamos trabajando fuertemente para sacar el curso adelante. Bueno, entonces, gentes, ¿alguna otra inquietud? Profe, sí. Sí. eh, Profe, le pregunto, nosotros ya hicimos como, pues el trabajo colaborativo, el primer trabajo colaborativo era hacer como una página, ¿cierto? Un Padlet, ¿cierto? Con las medias.
se podría utilizar esa misma página y alimentarla con este nuevo trabajo con los otros compañeros y seguimos trabajando para no hacer varias páginas, sino hacer una sola página con No, todo. no, no. No se hacen varias páginas, es una sola. En la misma página tienen que En aparecer esa todo, misma página continuamos haciendo todo los todo. mismos compañeros y seguimos alimentando el trabajo y ya al final me imagino que queda algo parecido como la que usted nos comparte para buscar cierta información donde está edad media, la temprana, la baja y la edad media, la edad media la que usted nos, pues, una que, no sé, que tiene usted como de otro, pues no me acuerdo cómo es que se llama, pero sí, esa sería la idea, sería crear una sola página entre todos los compañeros con las tres etapas de la edad media, ¿cierto? Sí, para que al final quede como un producto del grupo una sola página con toda la información. Ujú. Sí, no, está bien, así es, así Muchas es. gracias, profe. Bueno, no, y ahí vamos, vamos muy bien, ahí vamos saliendo. Entonces, en la misma página seguimos alimentando la segunda discusión y la tercera, y vayan metiendo dibujos. De la Edad Media hay muchas cosas, incluso hay música. La música gregoriana, por ejemplo, o la música, bueno, la música medieval, hay muchísima. En YouTube se consigue mucha música de la Edad Media, alguna que es muy bella, ¿no? Entonces ahí se le puede meter música, imágenes, videos, que hay tanta cosa que hay ahora. Y si no hay, entonces con la inteligencia artificial se crean imágenes, cosas, para que la página quede bien elegante. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra cosa, hay algo en el chat, me parece aquí. Dice Mauricio, podemos decir que la interpretación sesgada de los textos sagrados en el cristianismo y el catolicismo ha contribuido a la aparición de fanáticos religiosos, sí, no solamente en el cristianismo, sino también en el islam. Por ejemplo, un árabe que se, que se pone un cinturón de dinamita y que la hace explotar para que otros árabes se mueran, pues evidentemente es un fanático, ese tipo está loco. Porque que quiera matar a un judío, pues uno dice, bueno, que mate a un judío, que quiera matar a un cristiano, bueno, pues mata a un cristiano. Pero es que ellos se matan entre ellos mismos. Entonces ahí hay mucho fanatismo. Entre los cristianos hay mucho fanatismo, incluso entre los católicos mismos hay gente muy fanática, muy loca, ¿no es cierto? Nomás es ver las redes sociales llenos de insultos contra el Papa. Dice, pero esta gente es católica, si son católicos, ¿por qué insultan al Papa? ¿No es cierto? Si son católicos, ¿por qué se insultan entre ellos? ¿Por qué insultan a gente de otras religiones? O sea, yo digo que hay mucha ignorancia, mucho atrevimiento de la gente y que se quedan con lecturas sesgadas, como dice Mauricio, ¿no es cierto? Interpretaciones sesgadas de las escrituras que en vez de ayudarles a ser más libres, más felices, más alegres, más tolerantes, los vuelven más estúpidos, más tontos. Entonces sí, ahí es así, así es. Y a eso tenemos que contribuir, los filósofos tenemos que contribuir a que haya diálogo, a que haya tolerancia, a que haya respeto, a que aceptemos que las otras personas piensan distinto, en que aceptemos que la mujer tiene los mismos derechos del hombre, que en algunas cosas la mujer tiene más derechos que el hombre, en otras cosas el hombre tiene más derechos que la mujer. Esa discusión del Papa ahora que estuvo en Bélgica, que le atacaron en la Universidad de Lovaina, me pareció muy chistosa. La mujer es más importante que el hombre. Pues se pusieron bravísimos y le dieron un palo al Papa, ¿no es cierto? Dice el Papa, no, es que la mujer es más importante que el hombre, porque la mujer es la que da la vida, la mujer es la que transmite la vida, la mujer es la que se encarga de los hijos. Entonces, no, esos profesores de la universidad bravísimos porque el Papa dijo que la mujer tal cosa o tal otra. Porque pretendemos que todos piensen como pensamos nosotros. No, yo tengo que aceptar que Víctor piensa de una manera, Mauricio piensa de otra forma, Jessica piensa de otra forma, Juan Gabriel piensa de otra forma, John Edison piensan de otra forma. La vaina es que charlemos y discutamos y tratemos de llegar a algunos acuerdos, como decía Álvaro Gómez, en los acuerdos sobre lo fundamental. No tenemos que obligar a que los otros piensen como nosotros. Ah, es que mi religión es la verdadera y la tuya es falsa. Pendejadas. Todas las religiones son verdaderas y todas las religiones son falsas, depende de para qué las usemos, ¿no es cierto? Entonces, sí, por ahí va la cosa. Bueno, no les quiero quitar más tiempo, ya van a ser casi las 9. Entonces, creo que hemos terminado. De todas maneras, podemos seguir la discusión por Teams después, o las preguntas, y con mucho gusto estamos ahí pendientes. ¿Listo? Bueno, entonces, gente joven, les agradezco mucho la participación y ya mañana
mañana o pasado, no sé, ya les mando la grabación de la conferencia y les mando la presentación en PDF para que puedan ver los enlaces y puedan guardar la información para la actividad final. ¿Listo? Bueno, entonces si no hay más intervenciones, damos por terminada la conferencia. Les agradezco Profe, mucho muchas la gracias. participación. Bueno, Juan Gabriel, muchas gracias a ti por la participación y a todos ustedes. Muchas gracias, tutor. Chao, Mauricio Andrés, nos vemos. Muchas gracias, profe. Bueno, compañero. Muchas gracias, profe. Bueno, Víctor Hugo, estamos hablando. Bueno, entonces vamos a cerrar porque ya salieron todos. Muy bien.